Muy bien. Historia clínica y agudeza visual. Esto a veces puede ser muy monótono porque en algunas ópticas no se hace esto. Se hace la refracción y listo, ¿no? Pero es importante tener un respaldo de la atención y a esto se llama historia clínica. En otros campos, como en los hospitales, en las clínicas, policlínicos, esta historia clínica es un documento legal en el que el paciente la puede exigir y puede refrendar ante cualquier institución del gobierno o en su trabajo inclusive para validar su situación de salud. Entonces, ¿qué es la historia clínica? Ya lo mencionamos que era un documento médico legal. Pero ¿cuáles son las partes que va a tener esta historia clínica? Tres partes principalmente. La anamnesis, la evaluación clínica, el plan y el manejo optométrico. En otras palabras, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros como optometristas o especialistas de la visión vamos a dar al paciente? En cuanto a la anamnesis, está relacionado a todo lo que el paciente recuerda de su situación de salud. Cuando llega un paciente, uno le pregunta, ¿no? Entre otras cosas, ¿cuál es el motivo de su consulta? Entonces el paciente allí nos va a relatar. Pero para ello, el paciente tiene que entrar a un entorno privado. No lo podemos hacer en el salón de ventas. En este entorno privado nos vamos a presentar como especialistas de la visión para que el paciente tenga confianza con nosotros y nos pueda detallar cuál es el problema de salud. Para ello, yo les he enviado esta hoja, que es un formato de historia clínica para optometría. Como toda historia clínica, tiene datos generales. Uno va a llenar nombre del paciente, teléfono, la fecha de nacimiento, la residencia, de dónde procede, ¿no? En otras palabras, el lugar de procedencia. Si procede de la costa, la sierra, la selva, porque hay ciertas incidencias en algunos lugares de carnosidades o de alguna otra patología que se puede presentar en la zona. La ocupación, ¿a qué se dedica? Es importante porque a la hora que uno le pueda prescribir unas gafas, uno lo tenga en cuenta. Cuando un paciente, por ejemplo, les dice, quiero unos lentes de cerca, pero en realidad la ocupación que tiene esta persona es hacer alguna manualidad sobre un trabajo de mesa. Entonces eso no es lo que nosotros conocemos como cerca. Podría ser un trabajo intermedio. Entonces es importante saber qué ocupación tiene el paciente. El género, y aquí viene el motivo de consulta, ¿no? En el motivo de consulta, el paciente puede referir muchos casos. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En antecedentes personales, todo lo que aqueja a esta persona desde su nacimiento. Si ha tenido alguna cirugía, algún accidente, algún trauma, si ha sido operado de estrabismo, si tiene lente intraocular, probablemente, así como si usa anteojos y si la usa, cuál es la prescripción que tiene el paciente en ese momento. ¿Cuándo fue la última fecha de control? Y así también como los antecedentes que tienen la familia, principalmente padres y abuelos, ¿no? Algún problema como el glaucoma o como la diabetes, que es una enfermedad que daña principalmente la vista. Muy bien, entonces cuando estemos frente al paciente, vamos a preguntarle cuál es el motivo de la consulta. Y el paciente nos va a ir refiriendo poco a poco, ¿no? El paciente puede venir principalmente cuando llega a un establecimiento óptico es porque tiene un problema visual. Si el paciente tiene algo como
dolor o un ojo rojo, es muy difícil que llegue a la óptica. Generalmente va directamente al hospital, ¿no? O a un servicio de oftalmología. Pero en el caso de nosotros, cuando llegue a nuestro establecimiento, puede llegar con un dolor ocular que es propio de un esfuerzo visual. Pero de la misma manera nosotros tenemos que preguntarle en qué parte, ¿no? Siente la presión, el dolor, la incomodidad. Si es en la parte nasal, en la parte superior o en la parte temporal. ¿Desde cuándo inició la molestia? Si en el transcurso del día esta molestia desaparece o aumenta. ¿Qué otros factores están asociados? Como por ejemplo dolor de cabeza, los ojos rojos, ¿no? Y si tiene, por ejemplo, alguna visión doble o visión de halos de color, entre otros síntomas que puede referir el paciente. Vamos a ver algunos motivos de consulta que ya lo hemos mencionado, pero aquí lo graficamos como visión borrosa de lejos. El paciente dice no veo de lejos. Cuando el paciente diga que no ve de lejos, hay que preguntarle desde cuándo. Puede ser que esto sea temporal. Ahora los jóvenes pasan muchas horas en la tablet, el celular, en las computadoras. Esto puede generar una miopía temporal. Y a veces les ponemos corrección y a la semana siguiente el paciente ya no ve con los lentes o siente mucha molestia. Es importante saber eso. Hay pseudomiopías, ¿no? Debido a un espasmo acomodativo por un tiempo prolongado frente a un monitor. Esa es una de las causas de la pseudomiopía. Por eso hay que tenerlo en cuenta y eso lo vamos a ir descubriendo en los antecedentes. ¿Ok? Otro motivo es que el paciente no ve de cerca. Generalmente, quienes no ven de cerca, las personas que pasan los 40 años, que eso se llama la presbicia. Entonces, ¿pero qué pasa si una persona de 20 años dice no veo de cerca? ¿Frente a qué estamos? Probablemente estamos frente a un problema de hipermetropía alta. ¿Ok? Y cuando el paciente dice que de lejos no ve bien, estamos frente a una miopía. Allí, con esas dos respuestas, ya vamos descartando cuál es el problema visual. ¿Ok? Muy bien. Otro motivo es el ojo rojo. Y ahorita vamos a ver 3 tipos de ojo rojo en los cuales se puede presentar. Pero básicamente el ojo rojo es tratado a nivel oftalmología. ¿Ok? El ojo seco. Otro de las causas o los motivos de consulta es el ojo seco y que por eso el paciente ha notado que no tiene muy buena visión. Y es cierto, cuando hay sequedad ocular, el paciente tiene una miopía debido al ojo seco. Aproximadamente es de 0,50. ¿Ya? La lágrima tiene digamos, una presencia a nivel de miopía de un rango de 0,50. Cuando hay ojo seco, esto puede producir esa miopía. ¿Ok? En todo caso, puede haber una miopía muy fluctuante. A veces veo bien, a veces no veo bien. ¿Ok? Entonces, eso pasa cuando no hay una muy buena película lagrimal, una buena película estable. Y el otro motivo es porque el paciente perdió sus lentes, se le rompieron los lentes y necesita actualizar su prescripción. Otro motivo es la fotofobia. Las personas con un problema refractivo, en este caso como el astigmatismo,
son las personas que están más propensas a la fotofobia. Aversión a la luz, le molesta la luz, siempre está entrecerrando los párpados. ¿Okay? Y estas molestias producen cefalea, dolor de cabeza, o astenopía, que es el dolor ocular propio de un esfuerzo visual. Otras manifestaciones, ¿no?, a nivel de consulta puede ser que el paciente no distinga los colores, la discromatopsia. Esto puede ser congénito o puede ser adquirido. En el caso de congénito, probablemente esto ya el paciente lo conozca desde la etapa escolar. En el caso de la discromatopsia adquirida, es por la ingesta de algunos medicamentos, como el salbutamol o cualquier antibiótico o antiinflamatorios. ¿Ok? En este caso, ahorita no recuerdo el nombre del antiinflamatorio, pero los medicamentos pueden alterar la percepción de los colores. ¿Ok? Después tenemos el estrabismo, pacientes que llegan con una desviación ocular, el cual llamamos estrabismo, ¿no? En este caso es una exotropia o una desviación hacia afuera. ¿Ok? Esto habría que ver si es que esto le está alterando un problema visual. En todo caso, referirlo a un oftalmólogo si es que el paciente tiene visión doble. Hay ciertos grados de estrabismo, microestrabismos, que son las forias, el cual nosotros sí lo podemos compensar con prismas. ¿Ok? Después tenemos este caso del glaucoma. El glaucoma es una enfermedad, es considerado como un ladrón de la visión, porque va atacando desde la periferia hacia el centro, va cerrando el campo visual y muchas veces el paciente no se da cuenta. Cuando ya está muy avanzado, el paciente nota que su campo visual está disminuyendo. Pero para que se presente el glaucoma, tienen que suceder tres cosas: el incremento de la presión intraocular, dolor ocular, punzadas, ¿no?, y luces de colores alrededor de las fuentes luminosas. Esas son una de las manifestaciones de glaucoma que se pueden validar con estudios de campo visual y también de una tomografía de coherencia óptica. Otro motivo, como ya les mencioné, el dolor ocular, que es propio del esfuerzo visual, pero hay que descartar esto que no sea por un glaucoma agudo. Esto básicamente, si el paciente tiene buena visión, hay que referirlo a oftalmología. Casos como exoftalmia, un ojito más grande, o sea, más sobresaliente, en este caso es de un solo lado, porque hay también bilateral, en este caso es monolateral. ¿Ya? Esto generalmente es por un cuadro de hipertiroidismo, ¿ya? Pero esto de la misma manera no lo manejamos nosotros, ¿ya? Solamente manejamos a nivel visual. Otro caso es que el paciente llega y dice: veo gusanitos que se mueven, ¿no? Eso se llama miodesopsias o moscas flotantes. Esto está, en este gráfico, está relacionado a a una disminución del campo visual. También el paciente llega diciendo: estoy viendo doble, o sea, dobles imágenes. Y el paciente, a veces uno cree que es astigmatismo, ¿no? Porque ciertos grados de astigmatismo también producen la sensación de que se ve doble, pero en realidad son sombras, debido a la alta distorsión que tienen estos pacientes. Pero hay casos en los cuales el paciente ve dos objetos, ¿no? Dos objetos o un objeto como separado. También el paciente, y esto es muy importante, evaluar las pupilas.
identificar si ambas pupilas están del mismo tamaño. Lo normal es que estén del mismo tamaño, con un rango promedio de 3 a 5 milímetros, ¿no? Ese es el estándar. En el caso de los miopes, las pupilas son un poquito más dilatadas, y en los casos de los hipermétropes, las pupilas son más pequeñas. Pero cuando ambas pupilas son de diferentes tamaños, hay la sospecha de que hay un daño a nivel cerebral. No hay una buena coordinación. Esto no es normal. Y esto ya lo ve un oftalmólogo, específicamente un neurooftalmólogo. Luego tenemos otras que se parecen a las miodesopsias, pero son fosfenos, que son lucecitas como chispas que se ven, pero no en el campo visual, sino esto se ve a veces con los ojos cerrados. Son destellos. Esto básicamente es a nivel de retina. Lo que les mencioné del ojo rojo, esto es muy común. A esto se llama una equimosis subconjuntival, también conocido como hiposfagma, y nosotros le conocemos como hemorragia subconjuntival. Es el acúmulo de sangre debajo de la conjuntiva. ¿Ya? Esto en realidad se reabsorbe de 7 a 10 días. Lo único que se recomienda son lubricantes oculares. ¿Okay? Luego tenemos este ojo rojo, que básicamente esto es propio de una conjuntivitis de cualquier tipo, ¿no? Puede ser conjuntivitis bacterial, viral, pero casi todos tienen esta misma manifestación. Y en este tercer dibujo o gráfico o imagen, el enrojecimiento es a nivel del iris. Esto es propio de una uveitis principalmente. Y ambos casos son tratados a nivel oftalmológico. Otras manifestaciones oculares es debido a ciertas enfermedades sistémicas. Es importante que ustedes sepan cuando les pregunten al paciente si tiene diabetes o no, si tiene hipertensión. Estas dos enfermedades es muy común que ven al paciente. Y ustedes tienen que conocer cuáles son los valores normales o el rango normal de una diabetes mellitus, ¿no? El rango normal es de 70 a 110 miligramos por cada decilitro de sangre. ¿Ok? Y en el caso de la hipertensión arterial es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Cuando pasan estos valores, ya podemos decir que hay una alteración, y esto puede alterar también su visión, ¿ok? Más en la diabetes mellitus que en la hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial mayor de 120, hay el riesgo de que pueda haber una hemorragia a nivel de retina. Y esto a veces puede producir daño en retina de manera irreversible. También la anemia puede provocar lo que habíamos visto como la hemorragia subconjuntival, ese acúmulo de sangre en la parte blanca del ojo, debajo de la conjuntiva. En el caso de la anemia en hombres, cuando tiene un rango de menor de 13 gramos por cada decilitro. Y en el caso de las mujeres, menor de 12 gramos por decilitro. Entonces, a veces si a una persona mayor de 40 años de manera frecuente presenta esa hemorragia, lo más probable es que tenga una anemia, o esté en el límite o un poco cerca al límite. Entonces, de todas maneras, orientar al paciente para que se haga un examen. Y con el virus de moda, el COVID-19, tenemos las conjuntivitis y lo que habíamos visto, las hemorragias subconjuntivales ya en casos bien graves, ¿no? En otras palabras, siempre va a haber ojo rojo cuando se presenta el COVID. Estas son las imágenes a nivel de retina en el caso de una
retinopatía diabética. En el caso de pacientes con diabetes, esta es la retina que tiene. Una retina que prácticamente, bueno, este es un caso de una diabetes bien avanzada. Y en la imagen central tenemos a lo que es una retinopatía hipertensiva, ¿no? Por hipertensión arterial. Las venas dilatadas, ¿no? Tipo varices, y esto genera microhemorragias a nivel de la retina. Y en este caso, en la imagen de la derecha, vemos el ojo rojo propio de una enfermedad como el COVID. Bien, para resumir, importante los antecedentes personales y familiares. Recuerden que nosotros como padres heredamos a nuestros hijos lo bueno y lo malo. Y no está de más hacerse un examen desde el primer añito, hacer un descarte visual. Si el paciente es miope, alto, probablemente los hijos también hereden ese problema visual. Muy bien, esta es la primera parte de historia clínica. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla antes de pasar a lo que es agudeza visual. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, sí me escucharon, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿no hay preguntas? Seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Ok. Seguimos. Muy bien. Sin miedo, ¿ah? Ok. Seguimos con agudeza visual. Ángel, una consulta. Sí. Si los miopes tienen ¿me escuchas? Sí, claro. Te escucho claro. Los miopes tienen las pupilas dilatadas, los hipermétropes tienen las pupilas pequeñas, los astigmatas, en el caso de los astigmatas, ¿cómo pueden tener sus pupilas? Va a depender de si es un astigmata puro, un astigmata acompañado de hipermetropía o miopía. Generalmente los astigmatas puros son aquellos que tienen un meridiano que están enfocando perfectamente, pero el otro meridiano no están enfocando. Esta parte del meridiano que les está enfocando hacen que sus pupilas estén entre 3 y 5 milímetros. O sea, no vamos a ver una pupila muy dilatada ni una pupila muy pequeña. ¿En dónde se ve eso? En los miopes, digamos, de 4 para arriba, y en los hipermétropes de la misma manera, de +4 para arriba, ¿no? Ahí se va a ver, sobre todo en las personas mayores de 60 años, es un poco difícil hacerle, por ejemplo, retinoscopía porque sus pupilas son pequeñas, ¿ya? Pero en hipermétropes bajos, miopes bajos, casi los rangos de pupilas van a ser estándares, de 3 a 5 milímetros. ¿Alguna otra pregunta? Sin miedo, chicos, sin miedo. Nelson, una pregunta. Ninguna cosa, ninguna. Ya, muy bien. Ángela, Buenas noches, profe. ¿alguna pregunta? Buenas noches. Quiero quedar- Pregunten. Yo sé que tienen muchas preguntas. Bueno, vamos a seguir avanzando y al final, si no me la hacen ahorita, lo hacemos al final, ¿ok? Muy bien, agudeza visual. Entonces ya pasamos lo que es la historia clínica, ya tenemos toda la información, el paciente nos dijo, ok, lo común, no ve de lejos, no ve de cerca, ok, eso es el pan de cada día y eso es lo que en las ópticas pues casi es el 90%. Entonces ustedes van a llevarse las herramientas necesarias para que ustedes puedan hacer esto con éxito. Muy bien.
este dato de la agudeza visual es importante, sobre todo cuando uno de ustedes necesita hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, ustedes le van a decir, profesor, le estuve midiendo la vista a mi paciente y con -2 ve bien. Con -1.50 también. ¿Qué medida le pongo? Entonces yo le diría, ¿cuál es su agudeza visual? O sea, la agudeza visual es la máxima capacidad a la que el paciente pueda ver sin lentes. Y también con lentes. Pero en este caso les pregunto, ¿cuál es la máxima agudeza visual que tiene el paciente sin lentes? Entonces me dice un valor, en este caso, por ejemplo, 20/30. Entonces yo sé que esa es la fila 6. Entonces, de acuerdo a este dato, no puede ser ninguno de los valores el cual es mencionado, porque es demasiada miopía. La escala del octotipo tiene un rango de medidas que ustedes deben de poner. Si el paciente no ve la primera letra, o perdón, ve solo la primera y lo demás lo ve borroso, entonces estamos hablando de una miopía de -2 aproximadamente. Y conforme va bajando su agudeza visual, va disminuyendo el valor que necesita el paciente. A lo que les dije, si el paciente ve hasta la fila del 20/30, a lo máximo el valor de la miopía es de 0.50. Ese es el rango, ¿ya? Lo que dice el paciente es lo que yo le voy a poner y no lo que mi autorrefractómetro me dice. Probablemente mi autorrefractómetro me dice -3, pero el paciente sin lentes ve 20/30. ¿Ok? Entonces, importante que tomen la agudeza visual. En las clínicas, por ejemplo, se toma agudeza visual de lejos, agudeza visual con correctores, con los que el paciente trae, y agudeza visual con el agujero estenopeico. Entonces, esos 3 datos es importante para que, en este caso, el médico pueda analizar cuál es el problema visual u ocular que puede tener el paciente. Básicamente ellos toman esa información para evaluar si el paciente necesita ser operado de catarata o tiene algún problema en mácula. Por eso son importantes, pero de igual manera para nosotros también. Muy bien. Entonces, emetropía es un término que debemos de conocer, es cuando el paciente no presenta ningún defecto refractivo. Llámese refractivo a la palabra refracción, que es el fenómeno físico en el cual la luz, al atravesar un medio transparente, va a cambiar de dirección. A esto se le llama refracción. Y el caso de emetropía es cuando el rayo de luz se refracta y de manera perfecta enfoca en retina. Debido a esto, el paciente no necesita ninguna corrección refractiva. A esto se le denomina emetropía. ¿Ok? Bien. Y es lo que nosotros buscamos al colocar lentes. ¿Ya? La emetropía del paciente. Ok. Anatomía básica que ustedes deben de saber. Facilito. De derecha a izquierda. El primer lente ocular es la córnea. Justo detrás de la córnea encontramos un líquido, este espacio medio blanco, que se conoce como cámara anterior. En esta cámara anterior se encuentra el humor acuoso. El que sigue es el iris. El iris es como un diafragma que va a regular la intensidad de luz que va a entrar al ojo. Esa parte negra que hablamos de pupila, en realidad no es negra, sino es un vacío. Es por allí donde la luz entra. Justo detrás de la pupila se encuentra el cristalino, es el lente que tiene la función de enfocar las imágenes. ¿Ok?
Seguimos avanzando y toda la parte, esta parte roja, es líquida. ¿Ya? Es un líquido transparente, cuyo componente principal es el ácido hialurónico. ¿Ya? Seguimos avanzando, vamos a tener tres capas aquí. Una, que es, en este caso, la retina. Una capa intermedia, que es la coroides, es esta rojita. Y una capa blanquecina, que es la esclera. ¿Ya? Al final, yo les voy a tomar un examen para que ustedes tengan su certificado. Y son cositas básicas que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y detrás de esto, después de las tres capas, se encuentra el nervio óptico. Entonces, ¿dónde se procesa la visión? ¿En qué parte del ojo se procesa la visión? Puede ser una pregunta del examen. La visión no se procesa en el ojo, sino la visión se da en una parte del cerebro, que es básicamente la zona 17, 18 y 19, que se encuentra en la zona cortical, en la parte que se encuentra en la parte occipital del cerebro. ¿Ok? El ojo es solamente un receptor de luz, el cual cada parte del ojo cumple una función. Y finalmente esa función es enviada a través del cable, que es el nervio óptico, hacia el cerebro, pasando por diferentes etapas, que son estas de acá. Una vez que este es el ojo, ambos ojos, una vez que esa información ya es procesada, viaja, ¿no?, a través de todas estas ramificaciones. Hay un entrecruzamiento entre ambas fibras de cada ojo, en el cual se llama el quiasma óptico. Luego hay unos núcleos geniculados o cuerpos geniculados donde se sigue procesando más la visión. Luego viaja a través de unos otros cables especializados que se llaman radiaciones ópticas y va directamente a la corteza visual. ¿Ok? Entonces, es aquí donde se procesa la visión. ¿Ya? Y nosotros nos encargamos solo de una parte, de la parte refractiva. ¿Ya? Esto como un panorama para que ustedes tengan la idea de qué es la visión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la agudeza visual es la capacidad de percibir y diferenciar dos estímulos separados por un ángulo determinado. ¿Ah? Pero en cristiano es la máxima capacidad que tiene el paciente de discernir imágenes, letras o puntos. Van a haber diferentes factores, el cual va a alterar la agudeza visual. Factores físicos y factores fisiológicos. Si uno le pone un optotipo sin luz a un paciente, ¿tendrá la misma agudeza visual que un optotipo con luz? No. Un optotipo con luz nos va a dar una mayor agudeza visual. Hay ciertos rangos en los cuales uno tiene que tener cierta intensidad de los optotipos para hacer una evaluación. De preferencia que el optotipo tenga poca iluminación, la menor en la cual el paciente pueda discernir. ¿Ok? Entonces, la iluminación es un factor que va a alterar la agudeza visual del paciente. En los optotipos, en cuanto a la iluminación, color, contraste, el tipo de letra y la distancia también del paciente. Del ojo, el tamaño que tiene el ojo y la difracción pupilar. Como les dije, la pupila que es más pequeña va a tener mejor visión que una pupila que es más grande. Por eso es que con el agujero estenopeico podemos ver casi todo. Luego va a depender mucho también de la metropía, de los problemas visuales y las aberraciones ópticas. En este caso como astigmatismos altos o queratoconos o cualquier alteración en la córnea del paciente.
Dentro de los factores fisiológicos o anatómicos también se puede decir, se encuentran la densidad o la disposición de las células fotorreceptoras. A veces no se encuentra la misma cantidad de células en algunos y otros pacientes. La excentricidad de la fijación está relacionada a la microdesviación que puede tener un paciente, ¿no? Vale decir euforias o tropias. Por eso se dice excentricidad de fijación, que no está enfocando directamente en mácula, prácticamente en la fóvea. En cuanto a la motilidad ocular, vale decir pacientes que presentan nistagmus puede tener un problema de alteración de la agudeza visual. La edad del paciente es importante, ¿no? Para determinar su agudeza visual. Pacientes, por ejemplo, con hipermetropía de +1, a la edad de 20 años tienen buena visión, 30 años igual, pero cuando ya llegan a los 50 años, ya no pueden hacer o compensar esa hipermetropía. Entonces, ya allí se les manifiesta la agudeza visual disminuida en estos pacientes. Pacientes que tienen una agudeza visual binocular alterada, ¿no? A veces esto generalmente se presenta cuando hay casos de anisometropía, cuando un paciente tiene baja visión o menor agudeza visual que en el otro ojo. Entonces, esta binocularidad no se completa al 100%. Algunos efectos de medicamentos midriáticos, mióticos, ciclopégicos alteran la agudeza visual. Es por eso que cuando se les evalúa a un niño con gotas, para hacerle una comparación de la visión, se espera que se realice en otra sesión. En algunos casos, el médico solamente se queda con los datos que se obtienen en el ojo dilatado. Y es por eso que puede haber una alteración a la hora que se preparan los lentes, ¿no? Lo ideal es que se hagan en 2 sesiones, una sin gotas y la otra con gotas. Muy bien, y algunos factores neuronales o algunas alteraciones a nivel de la transmisión de la información a través de la vía visual, ¿no? Puede influir también algún tipo de presión o de tumores a nivel de la corteza visual, dentro de la disminución de la agudeza visual. ¿Qué es lo que se va a considerar para la agudeza visual? O teóricamente, ¿qué es lo que nos enseñan? 3 tipos. La agudeza visual que considera el mínimo visible, que en este caso es un disco de diámetro, ¿qué dice acá? Esto básicamente, este tipo de agudeza visual, se emplea en recién nacidos. Se utiliza para llamar la atención del niño, ¿no? En este caso, al niño entre 1 y 2 años, no se le hace ver letras, ni símbolos, ni nada. Solamente se llama la atención con estos puntos. ¿Ok? Si el paciente se le presenta esto como si fuera unas cartillas y el niño no enfoca o no le llama la atención, eso indica una agudeza visual. Es un valor referencial o de alguna alteración que puede estar teniendo este recién nacido, ¿no? O este niño. Otra consideración para hacer la agudeza visual es el mínimo separable. Esto es un tipo de evaluación de la agudeza visual en la que 2 objetos separables muy próximos deben de reconocerse como si fuera una línea. En este caso, estos objetos, o sea, esta línea está desfasada, ¿no? Pero hay personas que tienen una mala agudeza visual en la cual lo ve como si fuera una sola línea. Entonces, es otra forma de evaluar la agudeza visual. Pero lo que usualmente nosotros hacemos es el mínimo reconocible o discriminable a través de los optotipos. Optotipos vienen a ser letras, ¿no? Que están aisladas.
Entonces, esto es lo que nosotros usualmente hacemos día a día. Sean de imágenes o letras, para las personas que no conocen las letras, ¿no? Entonces, estas letras tienen un patrón. Estos están considerados dentro de 5 grados. Si es una medida angular, está considerada en 5 grados, donde cada parte, en este caso la E, va a ser 1 grado, y toda la letra va a tener como rango 5 grados. O sea, esta es la proporción. Cada parte va a ser como 1 grado y todo va a ser como si fuera 5 grados. Esta parte es un poco teórica, pero igual se tiene que dar, ¿ok? Así que no se compliquen con esto. Bien, en el test de Snellen, ¿no? O la cartilla de Snellen, que fue dada en 1862, ¿cuántos años tiene? Se consideraba 7 filas, de 20-200, 20-100, 20-70, hasta el 20-20. Aquí no se coloca el 20-25, ¿no? Bueno, ya ahora en la actualidad tenemos el 20-25. Pero, ¿qué es lo que nos representa la agudeza visual? Es una comparación. La agudeza visual, ¿qué unidades tiene? No tiene unidades. Si yo les digo 20-40, ¿20-40 qué? Metros, milímetros, no tiene unidades. Es comparación de lo que el paciente debe de ver, sobre lo que debería de ver. Por ejemplo, si una persona ve a 6 metros a un tipo de letra, por ejemplo, la cartilla de Snellen, la primera letra, la E, es 20-200. Y más abajo ya no ve con claridad. ¿Qué significa eso? Esta persona tiene una agudeza visual de 20/200. Esto significa que este paciente lo que debe de ver a 200 lo ve a 20. O sea, es una persona que en este caso podría decirse, entre comillas, corta de vista, porque él debería ver a 200 y él recién lo ve a 20. ¿Ya? Entonces, esta es una comparación de básicamente lo que ve el paciente a ciertas distancias. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé yo qué tamaño, digamos, el paciente yo le presento una letra a una distancia, por ejemplo, en este caso a 6 metros. ¿Cómo sé si el paciente, o cómo sé cuál es el tamaño de la letra que el paciente debería de ver? Por ejemplo, a 6 metros, el tamaño para el 20-20, ¿cuál debería ser? Aplicando esta fórmula, ¿ya? Es la distancia de 6 metros multiplicado por este valor, me da este resultado. En este caso es 8.7 milímetros. ¿Qué significa esto? Que este es el tamaño de la letra que debe de ver el paciente a 6 metros. 8.7 milímetros. Si ustedes mañana revisan su ortotipo de Snellen y miden la altura de la letra del 20-20, se van a dar cuenta que tiene 8.7 milímetros. ¿Ya? Tarea para mañana. Agarran su reglita milimétrica y miden la letra que tiene el 20-20, qué altura tiene. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden saber, si yo les doy una cartilla que no tiene, por ejemplo, la notación de la agudeza visual, ustedes ubican esa cartilla, ¿ok? Y le pueden ir colocando, y les voy a dar esa cartilla y ustedes le van a colocar la agudeza visual que corresponde como tarea. Al final se las voy a dar. Muy bien. Entonces, vamos a tener la cartilla de Snellen, ya la hemos visto que es la EFPTOZ, ¿no?
Pero ahorita también la que se está usando es la cartilla logarítmica, o también conocida como la cartilla de Bailey-Lovin. ¿Ok? Entonces, en Snelle, por ejemplo, las notaciones van 20 sobre 20, 20, 25 y así sucesivamente. En el Logmar, la agudeza visual que se coloca es, para el 2020 se coloca 0.0, para el 2025 0.1 y así sucesivamente. Para el 20.200 es 1. ¿Ok? Pero nosotros estamos acostumbrados, y hay otra notación también, que es la decimal. Esto para que en algún momento a ustedes les llega una prescripción del extranjero y en agudeza visual encuentran estos valores. Entonces ustedes ya saben, ¿no? En relación, le ponen agudeza visual 0.4. Entonces, ¿qué es esto, no? Corresponde a un 20-50. ¿Ok? Muy bien. La agudeza visual está relacionado al ángulo visual que tiene un paciente. Entonces, el ángulo visual es aquel ángulo que está formando el eje visual y el eje óptico. Son ejes imaginarios. A menor ángulo de visión, mayor agudeza visual. A mayor ángulo de visión, menor agudeza visual. Ok. Aquí está lo que yo les mencionaba. Si el paciente tiene una agudeza visual de 20-25, ¿ya? La fila 7, ¿cuál es el error refractivo que puede tener el paciente? Aproximadamente 0.25. Si el paciente tiene una agudeza visual de 20-40, ¿cuánto puede tener? 0.75. O sea, no que siempre va a tener, sino es un valor referencial. ¿Ok? Esto puede ser miopía, hipermetropía, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Si el paciente tiene una agudeza visual de 20-200, aproximadamente aquí 20-200, va a tener una miopía de 2. ¿Ok? Esta tablita, bueno, ya también la tienen, yo se les he enviado para que la tengan y la estudien. Entonces, a la práctica. Agudeza visual sin corrección. Se toma de manera monocular. Ojo derecho, ojo izquierdo. Luego, si el paciente tiene lentes, se le toma su agudeza visual con corrección. Porque el paciente cuando viene con sus lentes es para tener una mejor visión o en su defecto una visión similar a la que está usando. Entonces, si con sus gafas ve 20 sobre 20 y con la nueva medida que tú le vas a hacer, el paciente ve ligeramente más borroso, entonces no va a sentir un beneficio, no va a estar cómodo el paciente. ¿Ok? Por eso se considera la agudeza visual a que el paciente tiene con sus lentes antes de hacerle la prescripción. Y finalmente la agudeza visual con el agujero estenopeico. El paciente tiene que mirar por estos huequitos y hacerle ver la cartilla y preguntarle hasta qué línea puede leer sin esfuerzo. ¿Ok? Vale decir aquí que si por el agujero estenopeico el paciente ve hasta la línea del 20-20, quiere decir que con un lente óptico el paciente va a llegar hasta esa misma agudeza visual. En algunos casos puede ser superior, o sea, una línea más, o en su defecto una línea menos, pero ese es el rango. Pero ¿qué pasa si por este agujero, al mirar por este agujero el paciente solamente ve la fila 3? No va a lograr una mejor visión, ¿ya? Ustedes se pueden pasar horas tratando de colocarle lentes y el paciente nunca va a llegar hasta la fila 5 o 6. ¿Ok? Muy bien. Probablemente tenga un ojo perezoso, tenga una catarata o alguna alteración a nivel ocular. Luego tenemos la agudeza visual de cerca. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la práctica. Hay diferentes unidades, ¿no? En las cuales uno puede colocar
ya, por ejemplo, 0.4, 0.5, si es que la unidad es métrica. Ustedes van a ver, hay cartillas que dicen 0.4M, 0.5M, ¿no? Que son como los niveles de la agudeza visual. Luego también tenemos la notación Jagger, ¿no? Que dice Jagger, se coloca la J, se coloca J1, J2 o J3 a la distancia a la cual uno evalúa. Aquí es donde anotamos, ¿no? Como les dije, sin corrección, con corrección y con agujero estenopeico.